El tema sobre quién es el mejor peleador de MMA de todos los tiempos siempre da de qué hablar. Luego de que Conor McGregor se autoproclamara como el mejor de la historia, vale la pena hacer un breve repaso por la lista de peleadores con argumentos para ostentar tal distinción. Aunque el éxito financiero de Conor McGregor no tiene precedentes, sus logros dentro de la jaula no ameritan ponerlo entre los mejores 10 de la historia. Sin embargo, su contribución al deporte es incuestionable y por eso tiene mención honorífica. Su polarizante personalidad y habilidad para conseguir oportunidades y seguidores, hablando y creando controversia, superan incluso el poder de su mano izquierda. Si bien su comportamiento fuera de la jaula ha dejado mucho que desear en más de una ocasión, eso parece no importarle a nadie mientras siga generando dinero. El impacto de McGregor en el deporte ha cambiado muchas cosas. Las peleas millonarias y las superpeleas se han vuelto una prioridad. Conor se convirtió en el primer campeón simultáneo de dos divisiones diferentes. Desde entonces, hemos visto a varios peleadores seguir sus pasos. Luego de ser vapuleado fácilmente por Khabib Nurmagomedov en UFC 229, Conor regresó con una rápida victoria sobre el veterano Donald Cerrone, y con eso bastó para que el irlandés volviera a ganarse a los aficionados. Aunque recientemente haya anunciado su retiro por tercera ocasión, el mundo parece convencido de que volveremos a verlo en el octágono. Ninguna lista sobre los mejores peleadores de la historia puede estar completa sin mencionar a Royce Gracie. Sin lugar a dudas, Gracie es el gran pionero de UFC y uno de los peleadores más influyentes de las artes marciales mixtas. Durante los primeros años de vida de UFC, Royce fue su máximo campeón. Un tipo sin un físico intimidante que acababa con facilidad con hombres hasta 50 kilos más pesados que él. En UFC 1, cuando nadie en el mundo sabía qué era el jiu-jitsu brasileño, Gracie venció a 3 oponentes en una misma noche y lo hizo en un total de menos de 5 minutos. Tras semejante exhibición, empezaron a abrirse gimnasios de jiu-jitsu por todo el mundo. Meses más tarde, Gracie se superó a sí mismo en UFC 2, derrotando a 4 oponentes en una misma noche para volver a llevarse el torneo. De hecho, el brasileño ganaría sus primeras 11 peleas en UFC, marcando además el récord de victorias consecutivas durante 16 años, hasta que fue superado por Anderson Silva. Gracie protagonizó la primera superpelea en la historia de UFC. Luego de superar a Ken Shamrock en UFC 1 y no poder enfrentarlo en otras ediciones del torneo, UFC decidió enfrentarlos en UFC 5. La pelea duró 36 minutos antes de ser declarada un empate. Pese a distar mucho de ser espectacular, la pelea estableció un récord de la época al vender 260,000 pay-per-views. Khabib Nurmagomedov. Los números de Khabib hablan por sí solos. Invicto en 28 combates, con un arranque de 12-0 en UFC, ha superado lo alcanzado por el histórico Gracie. Por si fuera poco, la dominante victoria sobre Conor McGregor lo convirtió en una estrella a nivel mundial. La fortaleza del ruso es pelear en el piso. Aunque todos sus rivales lo saben, hasta ahora nadie ha encontrado la fórmula para vencerlo. Pese a lo contundente de su estilo, parecería que al legado de Khabib le sigue haciendo falta algo. Una victoria en la esperada pelea ante Tony Ferguson podría haber sido clave, ya que incluso si supera a Justin Gaethje en septiembre, se sentirá que todavía está unos escalones abajo en la conversación del mejor peleador de la historia. Randy Couture. La historia de Couture en las MMA es única y no se ve todos los días. Randy llegó a UFC con 33 años de edad y durante casi 15 años construyó un legado envidiable en 2 divisiones diferentes. Randy conquistó por primera vez el título de peso completo en 1997, pero sería su mudanza a semicompleto lo que lo convertiría en una leyenda. Randy enfrentó a Chuck Liddell por el título de las 205 libras y dejaría a The Iceman con las manos vacías. La victoria convirtió a Couture en el primer hombre en ganar cinturones en divisiones diferentes. Luego de casi un año retirado, Randy decidió volver a peso completo y en marzo de 2007, a la edad de 43 años y 255 días, venció al campeón Team Sylvia y recuperó el cinturón. Hasta el día de hoy, Randy sigue siendo el campeón más veterano de la historia. Además, consiguió su última victoria en UFC 118 a la edad de 47 años, récord que sigue vigente. BJ Penn. El talento que Penn poseía desde su debut en UFC es algo que muchos afirman no se ha vuelto a ver. BJ llegó al octágono en el 2001 sin una sola pelea profesional en su haber. Era conocido como un prodigio del jiu-jitsu por haber conseguido el cinturón negro en solo 3 años. Por lo tanto, se esperaba que fuera un peleador que constantemente buscara ir al suelo. Penn ganó sus primeras 3 peleas por nocaut en el primer round, dejando de manifiesto sus poderosas manos, veloces reflejos y fantástica defensa del derribo. BJ participaría en el torneo para coronar al primer campeón de peso ligero de UFC. Tras empatar con Kaul 1, el cinturón quedó vacante.
La división quedó en pausa y BJ se fue de UFC. Un año más tarde volvió, pero como peso welter para intentar destronar al imparable Matt Hughes. Penn sorprendió a propios y extraños y sometió a Matt Hughes para arrebatarle el cinturón. De nueva cuenta cambió de aires y el cinturón quedó vacante. Un par de años después regresaba, pero fallaba en sus intentos de recuperarlo. En 2007 regresó a peso ligero y en 2008 consiguió el cinturón para unirse a Randy Couture como campeón de 2 divisiones. Quizás si Penn se hubiera retirado a tiempo ocuparía un lugar más alto en la lista de los mejores peleadores de la historia. Matt Hughes. Pocos campeones en la historia de UFC han sido tan dominantes como Matt Hughes. Su estilo se basaba en su lucha de élite y la fuerza para maniatar al rival. Matt nunca fue un golpeador poderoso o técnico, pero lo compensaba con un devastador grappling. Todo el mundo sabía cuál sería el plan de ataque de Hughes, pero nadie lograba detenerlo. Un derribo a una pierna, o a dos, o desde el clinch, marcaban el inicio del fin. Ya en el piso, sin poseer formalmente un alto grado en Jiu-Jitsu, Matt liquidaba a sus rivales con golpeo a ras de lona o brillantes sumisiones. Quizás su triunfo más destacado fue sobre Frank Trigg en UFC 52. Hughes recibió un rodillazo en las zonas blandas, pero el referee Mario Yamasaki no se dio cuenta y la acción continuó. Trigg se lanzó sobre él y lo vapuleó en el suelo. Momentos después encajó un mataleón, pero Hughes logró escapar. Levantó a Trigg y lo azotó de manera brutal. Una vez en el suelo, devolvió la cortesía y castigó a Frank hasta que lo sometió con un estrangulamiento. Hasta hoy, esa victoria es considerada uno de los regresos más espectaculares en la historia de UFC. Daniel Cormier. Al borde del retiro, pero buscando cerrar su carrera en la cúspide, DC tendrá su última pelea en agosto, donde intentará vencer a Stipe Miocic para retirarse como campeón. Daniel ha escrito su nombre en la historia de UFC, pues puede presumir ser el primer peleador en el planeta en haber defendido títulos de UFC en 2 divisiones. Nadie hubiera pensado que lograría tanto en tan poco tiempo, pero Daniel ha sacado el máximo provecho de sus 14 peleas en UFC. El único pero en su brillante trayectoria es no haber podido vencer a Jon Jones. Sin embargo, las acciones de Jones fuera de la jaula han hecho que DC pasara de ser odiado por muchos a ser respetado por la gran mayoría de fanáticos. Anderson Silva. Durante su mejor momento, Anderson Silva parecía mitad peleador y mitad mago. Poseedor de un talento y velocidad que parecían no tener igual, daba la sensación que el araña jugaba con sus oponentes y cuando se aburría terminaba el combate. Silva debutó en UFC en el 2006 y había cierto escepticismo alrededor de la fama que lo precedía. UFC lo enfrentó al durable Chris Leven y Anderson lo destruyó en tan solo 49 segundos. Eso bastó para que le dieran la oportunidad ante el campeón Rich Franklin y el resultado fue similar. Silva destruyó la nariz de Franklin con rodillazos desde el clinch y se coronó campeón. La patada frontal con la que noqueó a Belfort nos regaló una icónica imagen que pasará a la historia, pero también hay que mencionar su extraña personalidad. El desdén con que abordó algunas peleas de campeonato hicieron que se ganara los abucheos de la gente. Eventualmente parecía cansado de ganar y fue víctima de sí mismo cuando fue vencido por Chris Weidman. Desde entonces, Anderson no ha vuelto a ser el mismo. Una escalofriante fractura en la revancha ante Chris Weidman lo dejó fuera por un año, y después vinieron los problemas por dopaje. Es imposible no preguntarse si Silva habrá consumido sustancias prohibidas durante sus mejores años. Amanda Nunes. Amanda Nunes se ha ganado su lugar en la conversación tras ser la primer peleadora en defender simultáneamente títulos de 2 divisiones. La brasileña acumula 11 victorias consecutivas desde el 2015, 8 de ellas en peleas de campeonato. Amanda ha superado a las 2 mujeres que en su momento eran consideradas las mejores de la historia. Nunes noqueó tanto a Ronda Rousey como a Chris Cyborg en menos de un minuto. Además, la brasileña tiene también 2 victorias sobre la campeona mosca Valentina Shevchenko. De hecho, esas son las únicas 2 derrotas de Valentina en los últimos 10 años. Sin lugar a dudas, Amanda es la mejor peleadora en la historia de las MMA femeniles, pero también se merece un lugar entre la élite de todos los tiempos sin importar el género. Demetrious Johnson. Johnson posee el récord de más defensas de campeonato consecutivas con 11. Su récord inició en septiembre de 2012 cuando derrotó por decisión a Joseph Benavidez. A partir de ahí, los retadores hacían fila y Demetrious acababa con todos. Sumisiones, decisiones y knockouts agrandaban su legado. Sin embargo, Johnson no recibía la promoción debida y era criticado por no ser mediático. Mighty Mouse siguió su aplastante camino sumando defensa tras defensa, siendo la última de ellas quizá la más espectacular. En abril del 2017, Johnson se enfilaba a una clara victoria por decisión sobre Ray Borg, pero para romper el récord de defensas, Demetrious quería algo espectacular. Tomó la espalda de Borg y lo levantó como en suplex, solo para atraparlo en el aire y encajar una increíble barra de brazo. El momento quedará para siempre en la historia, un movimiento nunca antes visto en el octágono. Fedor Emelianenko. Para muchos,
Fedor Emelianenko no puede ser considerado el mejor de la historia por no haber competido en UFC, la promotora más famosa del mundo. Sin embargo, sus 27 victorias en fila entre 2001 y 2009 tienen gran mérito, pues la calidad de sus oponentes fue elevada e incluyó a 4 ex campeones de UFC. Además, los venció a los 4 en menos de un round. Andrei Arlovski, Mark Coleman, Kevin Randleman y Tim Sylvia sucumbieron ante los puños de Emelianenko. Su estilo de la vieja escuela militar rusa combinaba el striking con judo y sambo, creando un peligroso peleador que solía lanzarse al frente a apabullar enemigos aunque recibiera castigo en el proceso. Con 43 años de edad, quizás Fedor ya debería haberse retirado, pero aunque ya no es el de antes, ha conseguido 3 victorias en sus más recientes 5 combates en Bellator. Jon Jones. Si hablamos de talento puro, Jones es el Mozart de las MMA. Un genio inimitable que sorprendía por su habilidad, creatividad y aplomo pese a su juventud. El deporte no ha visto nada como él. Un tipo que llegó a la liga más importante del mundo con menos de 2 años de entrenamiento, y con 7 victorias en menos de 3 años, Jones pasó de ser un novato a ser el campeón del mundo y a hacerlo de manera contundente. Con 1,93 m de estatura y un alcance de 2,13, Jones perfeccionó un estilo basado en el control de la distancia. Cuando los oponentes intentan cerrar distancia, Jon hace gala de una amplia gama de ataques. Jones recibió la oportunidad de disputar el título ante Mauricio Shogun Rua con poco aviso. Aún así, Jones brindó una actuación casi perfecta y acabó con el brasileño en el tercer asalto. Con el cinturón a cuestas, Jon enfrentó a 4 ex campeones y salió avante de todas las defensas. Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans y Vitor Belfort fueron los ex monarcas que derrotó entre 2011 y 2012. De hecho, su única derrota oficial fue a manos del único rival que ha sido capaz de vencerlo, él mismo. En el 2009, Jon ganaba fácilmente una pelea ante Matt Hamill, cuando un par de codazos ilegales le costaron la descalificación. El actual campeón de las 205 libras ha sido despojado del cinturón de UFC en más de una ocasión por problemas legales o temas de dopaje. Aunque finalmente USADA lo haya exonerado, las sombras de duda sobre su legado podrían costarle nunca ser considerado el mejor de la historia, o al menos no de manera unánime. Georges St-Pierre. Pese a que la actualidad favorece a los peleadores habladores y escandalosos, el legado de St-Pierre ha soportado el paso del tiempo. La carrera del canadiense tiene 2 eras muy marcadas, antes y después de enfrentar a Matt Serra. GSP fue exitoso en ambas etapas, pero la derrota ante Serra cambió para siempre su enfoque. Antes de UFC 69, St-Pierre había sido un peleador dinámico y agresivo que siempre buscaba la finalización. Luego de la derrota, se volvió frío y calculador, priorizando siempre la estrategia y cuidando el resultado. St-Pierre deseaba ser el mejor y se obsesionaba con cada detalle técnico de la pelea. Incluso después de ganar, GSP analizaba cada pequeño error cometido. Su atención a los detalles y obsesiva preparación lo llevaron a dominar la división welter durante 6 años. Durante ese periodo, sumó 9 defensas del campeonato. Probablemente podría haber sumado más si no se hubiera retirado temporalmente durante casi 4 años. El canadiense ha ganado 20 de sus 22 peleas en UFC. Es el único peleador en haber vengado todas sus derrotas, y en la revancha ante su ídolo Matt Hughes, GSP lo avasalló en el primer asalto. Mismo tratamiento recibió Matt Serra, y en ambas revanchas George se fue a casa con el título welter. 4 años después de su retiro, St-Pierre optó por regresar para asegurar permanecer como el mejor de todos los tiempos, al menos para muchos. George se valió de su fama y popularidad para conseguir una pelea por el título de peso medio ante Michael Bisping. El movimiento fue criticado y se dijo que GSP había elegido una pelea fácil para llevarse un gran cheque y un cinturón. Sea como sea, St-Pierre demostró que seguía siendo el mismo de siempre y sometió a Bisping. Semanas más tarde, anunció que dejaba vacante el título debido a problemas de salud. No se sabe si volveremos a verlo competir, pues de momento está retirado. Para muchos aficionados y expertos, la decisión sobre quién es el mejor de la historia se reduce a 2 opciones: Jon Jones y Georges St-Pierre. Si el dominio absoluto de una división durante años es la clave, Jones sería el número 1. Pero si sus temas de dopaje ponen en duda la legitimidad de sus victorias, entonces St-Pierre podría ser quien terminara por delante. Hubo también un tiempo en el que Anderson Silva estaba en la cima de la lista. Sin embargo, sus problemas con USADA y la acumulación de derrotas en los últimos 6 años le han quitado brillo a su carrera. Probablemente nunca haya consenso sobre quién es el mejor de la historia, sobre todo cuando consideramos peleadores que todavía están en activo y pueden mejorar su legado. Al final, la opinión más importante es la de cada uno de ustedes, los apasionados aficionados de nuestro deporte. Para ti, ¿quiénes son los mejores peleadores de la historia? Déjanos tu lista en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal.